Minutos. El presidente José Antonio Kast abordó la decisión de no respaldar la postulación de Michelle Bachelet a la ONU, señalando que dada la dispersión de las candidaturas en el continente, iba a ser muy complejo conseguir los votos suficientes, además del costo que tendría para Chile. Asimismo, el mandatario llamó a la oposición a no caer en un chantaje. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se desmarcó de la publicación que el gobierno hizo en redes sociales en la que asegura que no fue posible contener el alza de los combustibles debido a que el Estado está en quiebra. La autoridad sostuvo que jamás ocuparía una palabra como esa y en cambio planteó que el Estado está en una situación fiscal deteriorada. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley del gobierno que establece medidas transitorias para contener el precio de la parafina en medio de la emergencia energética internacional. De esta manera, la iniciativa fue despachada al Senado. En otros temas, el Senado aprobó una nueva extensión del estado de excepción constitucional de emergencia que rige en la Araucanía y en las provincias de Arauco y del Biobío en la región del Biobío. La medida fue respaldada con 40 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Y en materia internacional, el régimen de Irán rechazó las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre supuestas negociaciones entre Washington y Teherán y aseguró que no alcanzarán ningún acuerdo. Asimismo, amenazó con mantener altos los precios del petróleo. Juanma. Muy bien, muchas gracias, Antonia Moreno. 7:05. Es de una obviedad lo que voy a decir, pero sirve para comenzar el editorial, ¿no? La política exterior de un país debe ser por definición una política de Estado, no solamente del gobierno de turno. El gobierno de turno es el administrador transitorio de una cuestión permanente como el funcionamiento del Estado. Y sin embargo, la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas nació con ese pecado original ineludible. En febrero de este año, a escasas semanas por lo demás de abandonar la moneda, el entonces presidente Gabriel Boric oficializó la candidatura conjunta de Chile, Brasil y México de Bachelet. Lo hizo de manera unilateral, sin consultar a los entonces candidatos presidenciales y mucho menos a quien resultaría electo, José Antonio Kast. Boric decidió amarrar al país a una cruzada diplomática que por lo demás es una cruzada de alto calibre y mucha visibilidad, y forzando a su sucesor a heredar una campaña que nunca fue consensuada con las fuerzas políticas nacionales. El desenlace de esta imposición se materializó ayer. El presidente Kast decidió retirar formalmente el apoyo del Estado chileno a la candidatura de Bachelet. Se lo comunicó personalmente el día viernes en La Moneda. Los argumentos que esgrimió luego la Cancillería fueron estrictamente diplomáticos y de viabilidad. Dijeron que aquí se constató una alta dispersión de candidaturas provenientes de América Latina y que hay efectivamente, y lo reconoce el comunicado, profundas diferencias con actores relevantes que tienen poder de decisión en el proceso. Una manera muy elegante de decir que hay diferencias ideológicas con los gobiernos de Brasil y también de México. Y en términos simples, lo que hizo el gobierno fue evaluar las probabilidades reales de éxito y concluyó que mantener a la diplomacia chilena trabajando en una postulación que para este gobierno aparentemente no tiene destino era un despropósito. Y como gesto de respeto institucional, el gobierno dijo que si Bachelet decide seguir adelante, Chile no va a patrocinar a ningún otro candidato, se va a abstener de hacerlo. No dice que la va a respaldar en caso de que siga adelante con su candidatura. No, porque sería confundirnos. Si retira el apoyo, no puede decir que al mismo tiempo la va a respaldar. Pero no va a patrocinar a ningún otro candidato. Para blindar esta decisión y frente a las obvias críticas que iban a surgir por lo demás desde la izquierda, Bachelet es uno de los grandes referentes, incluso, curiosamente, hoy también para sectores como el Frente Amplio. La Secretaría de Comunicaciones, la famosa SECOM del gobierno, había elaborado un instructivo reservado de 20 preguntas y respuestas, que es la manera en que trabajan dentro del gobierno para que, ante las preguntas que le hagan a algún ministro sobre el tema, particularmente al vocero o vocera en este caso, tengan claridad sobre cómo responder. Permítame detenerme aquí un par de minutos para analizar esto también, porque, digamos, es interesante desde el punto de vista comunicacional. Es un documento que usó la ministra Maracedini y que básicamente instruía a las autoridades a enmarcar el retiro del apoyo exclusivamente como una decisión más bien pragmática y que se negara tajantemente cualquier sesgo ideológico o presión por parte de Estados Unidos. Y básicamente era un manual pregunta-respuesta que argumentaba que la verdadera debilidad diplomática no radica en retirar una candidatura, sino que en mantener posiciones insostenibles sin la convicción. Además, de hecho, desestimaba ese mismo, manual, pregunta-respuesta, que esta acción fuera a dañar la integración regional con Brasil y México, apelando a que las relaciones maduras toleran diferencia en procesos de esta naturaleza. Brasil, nunca hay que olvidar, es nuestro principal socio regional
es la mitad de Latinoamérica y de hecho la mitad del Producto Interno Bruto de Latinoamérica. Pero bueno, el análisis de este episodio estaría muy incompleto si no nos detenemos en el timing, el reloj ese invisible que marca de alguna manera siempre también el verdadero poder, ¿no? Porque el presidente Kast se reúne con Bachelet el viernes, decíamos, para notificarle su determinación en privado. Paréntesis, bien increíble que se lo comunicó viernes, sábado, domingo, lunes y martes, y no se filtró la decisión tomada por el gobierno, no lo filtró Bachelet, no lo filtró su entorno y no lo filtró tampoco nadie del gobierno. Es bien increíble que pasó una semana y nos enteramos sorpresivamente del contenido de esa reunión cuando lo comunica la propia Cancillería. Pero bueno, se reúnen el viernes y el gobierno eligió hacer el anuncio público recién ayer. Y la fecha, en este caso, no es un detalle menor, no es una casualidad de agenda, porque la vocería diplomática coincidió casi milimétricamente con este día, con esta jornada en la que el país acusaba el golpe histórico y brutal en el anuncio del alza de los 370 pesos en el precio de la benzina y 580 en el caso del diésel. O sea, mientras veíamos el debate en televisión, en redes sociales, en la radio, en los medios en general, y la conversación en la calle, ¿no? Del alza de los combustibles, y los gremios fijaban postura, las redes sociales se incendiaban producto de este doloroso encarecimiento de la vida, la Cancillería soltaba su propia bomba política. Entonces la pregunta es si el retiro del apoyo a Bachelet es una cortina de humo diseñada para tapar la crisis de la benzina. Claro, uno podría pensar que a lo mejor sirve para al menos diluir en términos comunicacionales, la discusión en términos de dos temas distintos. Podría ser, la vocería de gobierno se apuró en negar cualquier vínculo, dijo que solo se cumplía con los plazos comprometidos para dar una respuesta diplomática. En política las casualidades, la verdad, son un mito, más que una cortina de humo. Un alza en el costo de la vida de esa magnitud es imposible de ocultar. Nadie va a dejar de hablar de la benzina para hablar de Bachelet. La maniobra, si uno podría pensar, responde a una táctica clásica de control de daño, que es agrupar las malas noticias, ¿no? La Moneda apostó por concentrar la atención y el fuego de las críticas en una sola jugada, obligando a la oposición a dividir su indignación entre la defensa del legado de Bachelet y el cuestionamiento por el fin al subsidio a los combustibles. Esta es una jugada clásica también en política. O sea, pongo todo arriba de la mesa y la oposición está obligada a dividirse en términos de los cuestionamientos al gobierno, algunos por Bachelet, otros por la benzina. Ya veíamos ayer a Carolina Toá diciendo que si no teníamos una emergencia, ahora este gobierno la creó, retirando la candidatura de Bachelet, retirando los subsidios a las bencinas, en fin. Pero en el fondo, las malas noticias o las noticias conflictivas quedan concentradas en un mismo espacio-tiempo, por decirlo de alguna manera, en la lógica de la física. Pese al golpe, Bachelet optó por no claudicar. Lo hizo a través de una declaración pública, reconoció que las definiciones de política exterior varían con las nuevas administraciones, pero dijo que va a seguir en todo caso en carrera y apoyada por los gobiernos de Lula en Brasil y Sheinbaum en México. Justificó su persistencia argumentando que el sistema multilateral requiere reformas urgentes para enfrentar la desigualdad y los conflictos globales. Ahora, en los pasillos de la Moneda y también de la Cancillería, esta ruptura era el fin inevitable de una cuenta regresiva que probablemente fue más larga de lo que a muchos les hubiese gustado. Que Kast definiera más temprano, ¿no?, si le iba a apoyar o no. Pero bueno, Boric había dejado a Kast en una encrucijada también bien compleja, porque si el nuevo presidente mantenía el apoyo, se enfrentaba a una rebelión interna de su propia coalición de derecha, un sector que ha sido históricamente muy crítico de la gestión de Bachelet, especialmente de su segundo gobierno, y ojo, también ha sido crítico en algunos aspectos de su gestión internacional. Apoyarla significaba, además, no solamente comprarse un conflicto con su propio sector, sino que destinar recursos estatales y capital político a una figura que representa a la izquierda regional, justo en el momento en que Kast necesita alinear también a sus huestes, a sus filas, para aprobar medidas impopulares en el Congreso, como ha sido precisamente las medidas de mitigación para enfrentar el alza en los combustibles. Y a esto se suma, que yo no lo dejaría pasar porque es un argumento que entregó el gobierno y creo que hay que ponerlo sobre la mesa también. Algunos pueden considerar poco plausible, pero yo creo que al menos es atendible, la competencia internacional que tiene Bachelet. La candidatura de Bachelet no corre sola en la región. El abanico de postulantes es bastante amplio, incluye a figuras con peso técnico profundo, con peso diplomático. Está la economista costarricense Rebecca Greenspan,
que ha sido una carta de consenso más bien moderado, una figura que le ha tocado ocupar cargos económicos a nivel internacional dentro de la ONU y que ha evitado ser particularmente dura con Donald Trump respecto del tema de los aranceles, lo que algunos podrían pensar se granjea la simpatía del tan curioso gobierno norteamericano que en estos momentos está sentado en la Casa Blanca. Pero hay otras figuras como Rafael Grossi. Él es hoy día el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Clave en estos momentos, dado el bombardeo estadounidense e israelí sobre Irán, precisamente cuestionando su capacidad atómica. Hay una candidata ecuatoriana que fue postulada además por el Líbano, que tiene una estrecha red de contactos en Washington, incluyendo, entiendo, el mismo presidente Trump, y hay otros nombres que están también en el radar global. Hay una candidata mexicana, pero no tiene el respaldo del propio gobierno mexicano, pero está ahí dando vuelta, ese nombre eventualmente podría prender. En fin, hay un expresidente de Senegal, o sea, son varios los candidatos. Déjeme decir que en todo caso, en otras épocas, hace 10 años, había 16 candidatos. Y los gobiernos igual se fueron decantando sobre a quién apoyar. Ahora son menos. Pero es un argumento que quedó puesto sobre la mesa. A lo que apuesta el presidente Kast, no lo dice abiertamente, es que probablemente Bachelet va a ser vetada por Estados Unidos. Ya vamos a hablar de eso en un momento más, solamente para seguir el hilo de lo que estoy describiendo en este análisis editorial. El interés de la izquierda, miremos eso también, por empujar la candidatura de Bachelet, radicaba en la oportunidad de romper el histórico techo de cristal que tiene Naciones Unidas, porque en sus 8 décadas de existencia nunca una mujer ha ocupado la Secretaría General. Hay distintos informes que dicen que de entiendo que leí ayer, 48 candidaturas, si no me equivoco, que se han presentado desde el año 1945, que es cuando se termina la llamada Sociedad de las Naciones. Al término de la Segunda Guerra Mundial, la Sociedad de las Naciones demuestra su completo fracaso, no fue capaz de evitar esa guerra, y surge Naciones Unidas con el objetivo primario, de evitar una tercera guerra mundial. Desde que surge las Naciones Unidas en el año 1945 ha habido casi 50 candidaturas y apenas 8 candidaturas han sido mujeres. Para el gobierno anterior, por lo tanto, instalar a la primera mujer y también latinoamericana en el cargo más alto del multilateralismo no era solamente una jugada diplomática, sino que también una cuestión histórica, por supuesto que ideológica, pero histórica. Hay que decir sí que Latinoamérica ya ha ocupado el cargo de secretario general de la ONU porque tuvo a Javier Pérez de Cuéllar. Bueno, podríamos discutir sobre el perfil de Bachelet. La verdad es que no hay mucho espacio para debatir sobre esto, creo. Siempre espacio hay para debatir, pero así como manga ancha, Bachelet tiene un perfil robusto en términos de su capacidad internacional, ¿no? Ella ha fijado puntos de vista, uno puede compartirlo o no, puede estar a las antípodas de lo que ella plantea, pero efectivamente ese perfil, ese currículum la acompaña, ¿no? Ella de hace algún tiempo en un encuentro que tuvo la Universidad Católica incluso hizo una reflexión, no sé si algunos lo recuerdan, pero ella hizo una reflexión sobre los sistemas democráticos y decía que la democracia no se cuida sola y que tiene que demostrar eficacia entregando resultados concretos a la ciudadanía, que es lo que básicamente la gente reclama en la calle, usted y yo, todos, en temas como salud y educación, pero también otros más, para no debilitarse frente a los populismos. Pero claro, su propio historial en política exterior y especialmente durante el segundo gobierno de Bachelet tuvo luces y sombras marcadas por un evidente cambio de alma. Ella partió su mandato buscando acercarse al Mercosur, mostrando hostilidad hacia tratados de libre comercio como el TPP-11, pero terminó su gobierno firmando ese acuerdo, volcándose hacia la Alianza del Pacífico, implementó el voto en el exterior, integró profundamente la Agenda 2030 de la ONU en el aparato estatal. La Agenda 2030, no vamos a alcanzar a explicarla ahora, pero se ha convertido efectivamente también en un gran tema que muchos cuestionan en términos de si es demasiado progresista, demasiado ideológica, y que en el fondo la ONU le quiere decir a los gobiernos locales lo que pueden y lo que no pueden hacer. Bueno, si Bachelet llega a la ONU, su probable agenda va a generar reparos en este gobierno. Ya hay quienes proyectan que su gestión podría traducirse en un aumento de la burocracia, en un organismo, hay que decir además, que ya cuenta con 100.000 funcionarios, tiene muchos problemas de ineficiencia. ¿Alguien duda a esta altura de que la ONU en realidad se quedó pegada en el siglo XX y diría yo en la década del 70, o sea, hace más de 50 años, y que no está funcionando bien? Y preocupa también su enfoque hacia temas como la migración. Se recuerda que durante su gobierno se aplicó una política de fronteras abiertas que permitió el ingreso descontrolado de extranjeros sin una planificación adecuada. Y se le cuestiona, por supuesto, también su indulgencia cuando fue alta comisionada para los derechos humanos,
al comienzo al menos de su gestión, frente a regímenes autoritarios de izquierda, como Daniel Ortega en Nicaragua y también Nicolás Maduro en Venezuela. Después fue más crítica, pero al principio no. Bueno, más allá de esos debates internos, esta, digámoslo así, cruda realidad multilateral es que la llegada de Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas para muchos es inviable. El obstáculo insalvable es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Aquí hay 5 potencias que tienen poder de veto. Estados Unidos, bajo el gobierno de Trump, quiero decir, rechaza su perfil porque lo considera alineado con una agenda extrema en temas como el aborto y por sus pasadas críticas a Israel. China tampoco olvida el informe sobre violación a los derechos humanos que hizo Bachelet y que publicó antes de dejar su cargo como alta comisionada. Por lo tanto, si sin la venia de esta potencia, su candidatura probablemente no puede sobrevivir. Digo, si es que la veta Estados Unidos o China. Uno podría pensar que es más probable que la veta Estados Unidos que China. Y el último clavo en el ataúd de esta incursión diplomática vino desde el frente interno de la probidad, porque sería bueno recordar también que el Consejo para la Transparencia emitió un fallo bastante categórico y ordenó que los recursos fiscales usados en la promoción de su candidatura tenían que ser públicos. En el fondo, saber cuánta plata se estaba gastando. Al final del día, el retiro del apoyo a Bachelet es una decisión que trae riesgo, trae también eventualmente beneficios calculados para el presidente Kast, porque por un lado asume el costo de friccionar su relación con la izquierda en el Congreso, tensionar los vínculos con potencias como Brasil y México, pero por el otro consolida su autoridad frente a su base de apoyo en la derecha. Bueno, en el fondo de esta jugada se esconde una propuesta geopolítica mucho más cruda y pragmática. El gobierno de Kast confía en que Estados Unidos la va a vetar. Vamos a ver si efectivamente es así. Ojo, el actual secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, de Portugal, es socialista, 10 años en el cargo. No sé si Estados Unidos, que considera el socialismo y el comunismo básicamente lo mismo, estaría dispuesto a tener 10 años más potencialmente en el cargo a otra persona socialista. Y toda esta apuesta lleva o conlleva un riesgo, y el que asume el presidente en este escenario es de proporciones históricas. ¿Qué pasa si su pragmatismo falla? ¿Qué pasa si Bachelet gana? ¿En qué pie queda el gobierno? Bueno, la moneda ya está en el aire, ¿no? El gobierno se jugó toda su ficha a que va a caer cara. Pero eventualmente podría ser sello. 7:21 minutos. Esto que estamos escuchando se llama Marineros, que es una banda de pop bastante exitosa. Es un dúo formado originalmente por Constanza Espina y Soledad Puentes. Un pop elegante, simple, que tiene un sonido bastante seductor, que partió en 2014. Esta canción que estamos escuchando se llama Al lado oscuro de tu corazón, que es una canción que se lanzó en 2015. Con una canción del 2015 nos vamos a ir a la pausa comercial recordando un hecho de ese año, un día como hoy, 25 de marzo. Un 2015, un día como hoy en Atacama, tenía lugar un aluvión de grandes proporciones, dejando las principales comunas con graves daños. Hubo 31 muertos, 16 desaparecidos y más de 30.000 damnificados. Eso ocurría un día como hoy, 25 de marzo del 2015. Con una canción de ese año nos vamos a la pausa. Porque Entel está con sus clientes en todas. Se unió a la TAM Paz para seguir conectando a todo Chile. Prepárate para obtener grandes beneficios que te harán volar. Entel y la TAM Paz, una gran alianza que llegó para sorprenderte. Entel en todas. Tattersall Leasing, expertos en leasing operativo y viajes corporativos. Conoce más en tattersalleasing.cl. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum, lejos la mejor AFP. Si se trata de tus ahorros y tu futuro, tus decisiones y tu AFP son clave. Por eso elige Cuprum, por más de 44 años, sinónimo de excelencia, liderazgo y resultados. Y en Collahuasi, desafían el presente para contribuir a una sociedad mejor. Con la robotización de procesos, el uso de analítica avanzada y proyectos como la red de Trolley Assist para camiones mineros, continúan desarrollando una minería moderna, sostenible y con visión de futuro. Conoce más sobre sus iniciativas en collahuasi.cl. Collahuasi, son mucho más que cobre. La pausa y volvemos. Quédate con lo importante. Juan Manuel Astorga revisa la actualidad de cada mañana. Esto es Ahora es Cuando, en Radio Infinita. Bienvenidos al podcast 30 años Enea Ciudad Aeropuerto. Este año cumplimos 30 años de historia, en los que hemos impulsado el desarrollo y mejorado la calidad de vida de Santiago Poniente. 30 años en los que nos convertimos en una ventaja competitiva para las 376 empresas que están con nosotros.
Enea Ciudad Aeropuerto. Pioneros ayer, referentes hoy, protagonistas del futuro. Conoce nuestros proyectos en enea.cl. En Universidad Andrés Bello, impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país. En Salfar, sabemos que todos los días alguien en Chile se levanta para enfrentar un nuevo desafío. Mover tierra, trasladar carga, trabajar el campo o elegir el vehículo que lo acompañará en su próximo proyecto. Por eso en Salfa contamos con la mejor oferta de maquinaria, camiones, autos y tractores. Además de un respaldo de postventa, preparado para acompañarte en nuestras sucursales de todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa. Cuando tienes cero interés en marzo, se nota, porque con tus tarjetas de crédito BCI puedes pagar todo en 3 o 6 cuotas sin interés. Cero interés en tu patente, cero interés en tus compras online, cero interés en todo lo que necesites este mes. Además, usando tus tarjetas de crédito, también participas diariamente en el sorteo de 500,000 pesos. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. El CAE es del 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Hola, bienvenida. Hola. Ay, qué rico volver con todo en orden. Hay veranos en que uno vuelve distinto, con más claridad, con otra energía, con ganas de hacer las cosas mejor. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. Porque marzo no tiene que dar miedo y la felicidad no se queda en las vacaciones. No es magia, es gestión inteligente. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl. ¿Su proveedor de facturación electrónica desaparece cuando el sistema se cae? En grandes empresas eso no es un detalle, es un riesgo financiero. Con Factura X, obtenga alta disponibilidad, soporte humano real y seguridad antifraude que protege su operación. Nos integramos a su ERP sin fricciones y garantizamos continuidad operacional, estabilidad, control y respaldo cuando más lo necesita. Conózcanos en factura-x.com. En Coyahuasi desafiamos el presente para que el deporte de Tarapacá cobre vida. A través de alianzas público-privadas, trabajamos juntos para hacer de Iquique la capital de los deportes de arena. Con un renovado Arena Cabancha, llevamos el deporte playa a nivel continental, impulsando la economía regional y el turismo. Vóley playa, fútbol playa y tenis playa se viven con pasión en este recinto que posiciona a Cabancha como un epicentro del deporte. Porque cuando trabajamos juntos, Tarapacá crece. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Uf, Cata, que lata llegar al depa y toda esta ropa para lavar. Más encima que en invierno ni se seca. Sí, Maca, pero no te preocupes, que ya avisaron que abrirán una lavandería autoservicio en el primer piso. ¿En serio? ¡Qué bueno, por fin! Sí, una lavandería Prontomatic Filete. Además pagas con una app. Más cómodo imposible. Ay, ojalá que la inauguren pronto. Somos Prontomatic y tenemos la solución de lavandería para tu edificio. Conócenos en prontomatic.cl. Prontomatic, queremos verte bien. Dicen que la juventud es para equivocarse, pero yo aprendí que es mejor tomar buenas decisiones desde el principio. Con AFP Cuprum, tu futuro comienza hoy, por confianza, respaldo y trayectoria. Cuprum, lejos la mejor AFP. Atento Torre, solicitamos confirmación de aterrizaje. Confirmado para aterrizar. Bienvenido a Entel. Porque estamos con nuestros clientes en todas. En Entel nos unimos a LATAM Pass para seguir conectando todo Chile. Prepárate para obtener grandes beneficios que te harán volar. Entel y LATAM Pass, una gran alianza que llegó para sorprenderte. Entel, en todas. En Principal, como Asset Manager Global, sabemos que invertir significa adoptar un enfoque activo. Por eso integramos una perspectiva global combinada con profundo conocimiento de los mercados latinoamericanos, donde operamos hace más de 30 años, con un claro foco en nuestros clientes. Principal Asset Manager Global en Latinoamérica. Conoce más en principal.cl. La sostenibilidad dejó de ser una intención. Hoy es una decisión estratégica.
Y nosotros sabemos cómo hacer la transición a una flota eléctrica sin frenar tu operación. Electrificar requiere planificación, experiencia y respaldo en cada kilómetro. Con Tattersalls Leasing integras electromovilidad con asesoría experta y un equipo de primera, infraestructura adecuada y soporte 24/7. Tattersalls Leasing. Transformamos tu flota mientras tu negocio sigue avanzando. Conoce más en tattersallsleasing.cl. En Universidad Andrés Bello, impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país. Bienvenidos al podcast 30 años Enea Ciudad Aeropuerto. Hoy hablaremos de un tema clave para los negocios, la seguridad. Y acá sí que se cuida, porque Enea es una zona controlada que cuenta con un moderno centro integrado de operaciones, con más de 200 cámaras inteligentes y con reconocimiento facial. Además, pórticos de lectura de patentes, móviles, fono denuncia y coordinación directa con PDI y carabineros. O sea, la seguridad es máxima prioridad las 24 horas del día. Enea Ciudad Aeropuerto, pioneros ayer, referentes hoy, protagonistas del futuro. Conoce nuestros proyectos en enea.cl. Esto es Con Peras y Manzanas, con Roberto Sá. La economía explicada sin enredos. Ya estamos con Roberto Sá esta mañana. ¿Qué tal, Roberto Sá? ¿Cómo te va? Juan Manuel, buenos días a la gente que nos está escuchando a esta hora. Venía camino para acá y al menos las bencineras estaban un poquito más tranquilas en la parte más cercana aquí a Mega, en Vicuña Maquena. Fíjate que Roberto Isixson de CADEM me acaba de mandar la última encuesta. Dice, la aprobación de Kast cae 47 puntos, cayó 4 puntos y la desaprobación subió 7 puntos, a 49%. 11 días alcanzó el presidente a sostener la aprobación con la que partió su gobierno, que era 57%. Respecto de no hay caja, 59% cree que la decisión del gobierno de subir el precio de los combustibles era evitable. 59%. 43% cree que el Estado tiene recursos suficientes para financiar sus compromisos. Solo el 33% piensa que el Estado está enfrentando una situación crítica. Y un 85% dice que el alza lo va a afectar personalmente, 5 puntos más que la semana pasada. 39% cree que el principal afectado es la clase media. Y 54% cree que los precios seguirán subiendo. Un 94% estima un alto impacto, en el costo de vida. Bueno, lo interesante los números y hablan de un golpe en la perspectiva y credibilidad del gobierno respecto de las medidas que se están tomando. Me voy a tomar de eso para hablar de las alternativas que pudieran haber tenido sobre la mesa las autoridades para tomar esta decisión, pero quiero partir con lo último, porque en el plano internacional, que es donde se origina este problema del shock petrolero, está que arde la discusión en el plano internacional porque el presidente Donald Trump viene desde el domingo en la noche diciendo que está en conversaciones con Irán después de un ultimátum. Irán las desmiente y así se la han llevado hasta hoy en la mañana. Pero Trump, lo que llama la atención es que él insiste en que está conversando con altos personeros de la administración de Irán y que están avanzando en conversaciones para una suerte de un listado de puntos en común en los cuales puedan cumplir ambas partes. El tema es que por lo menos ahora los mercados han comprado esta mirada de Donald Trump. El petróleo ayer en la tarde y hoy en la mañana en sus primeras transacciones ha bajado, ha disminuido nuevamente por la barrera de los $100. Las bolsas de Asia y de Europa han comenzado sus transacciones con números azules, de más tranquilidad. El dólar en el mundo está más bien plano, lo que habla de que los mercados están expectantes de que pudiera haber un humo blanco respecto de esto que está señalando Donald Trump. Pero, y aquí el pero que siempre ocurre, Juan Manuel, han salido algunas versiones que yo diría son bien antagónicas. Por ejemplo, Wall Street Journal, que es un periódico norteamericano, dice: Irán ha exigido en esto de los puntos en común y lograr acuerdos.
el listado de exigencias de Irán. Está exigiendo el cierre de las bases estadounidenses en el Golfo, lo que yo creo que es imposible, el fin de todas las sanciones, el fin de la campaña israelí contra Hezbollah y un marco que le permita cobrar tasas a los barcos que transitan por el estrecho de Hormuz como parte de una respuesta a la propuesta de Donald Trump. Eso dice Wall Street Journal. Al Jazeera, un medio árabe, dice: el ejército iraní desmiente la afirmación de Trump sobre las conversaciones y declara, abre comillas, signo de interrogación, ¿acaso el nivel de sus conflictos, esto le dicen a Trump, acaso el nivel de sus conflictos internos ha llegado al punto de tener que negociar entre ustedes mismos? Irán entonces advierte a Estados Unidos que no volverá a ver los precios del petróleo anteriores y que no llegarán a un acuerdo ni ahora ni nunca. O sea, según este medio árabe, Al Jazeera, que es un medio bien serio, Irán está tirando el mantel de estas supuestas conversaciones. Por lo tanto, raya para la suma. Que en realidad es resta. Que más bien es resta. Seguimos en la más completa incertidumbre de saber hacia dónde va este conflicto. Roberto Sá, ¿había alternativas a traspasar directamente a la gente esto? Yo sé que las había, pero digamos siendo realistas. En economía del colegio, ni siquiera de la universidad, a uno le pasan un concepto que yo creo que va a poder explicar aquello, que se llama el costo de oportunidad. El costo de oportunidad. Que es lo que tú debes pagar o dejar de hacer porque tomas una decisión u otra frente a un monto de dinero y las cosas que tienen que ocurrir. Voy a poner un ejemplo súper pedestre. En un hogar, por ejemplo, se te echó a perder el refrigerador y tú al mismo tiempo necesitas cambiar el vehículo en el cual trabajas. Si arreglas, tienes que arreglar el refrigerador, porque imagínate lo que significa un refrigerador para una casa, pero también tienes el problema con el auto. Una decisión u otra va a tener un costo de oportunidad. Acá en la economía de los países ocurre lo mismo. Yo creo que alternativas había sobre la mesa, pero tenían costo de oportunidad muy alto y probablemente eso fue, Juan Manuel, lo que sopesó. Veamos qué alternativas habían a la medida de traspasar prácticamente todo lo que ha subido por la crisis a los automovilistas y a los transportistas. ¿Cuáles eran los costos de oportunidad? Yo creo que la medida más factible era haberse endeudado. Y aquí voy a decir el costo de oportunidad de aquello. Primero pongamos qué es lo que se podría haber hecho. Efectivamente, Chile tiene todavía un rango de endeudamiento razonable para el mundo, para la región. Tiene la posibilidad de conseguir un crédito internacional con tasas de interés bajas. Voy al costo de oportunidad. A ver. ¿Qué significaría haber tomado ese camino? Significa aumentar el endeudamiento. Significa que las tasas de interés para futuros créditos o de ese mismo van a empezar a elevarse. Significa que Chile de todos modos ya tiene créditos anteriores que está pagando con alto volumen de tasa de interés al año. Son sumas importantes. Por lo tanto, uno pudiera decir, ¿vale la pena tomar un crédito, endeudarse para financiar, evitar que un alza de la benzina y aquí voy a ser súper duro en la analogía que voy a aplicar, Juan Manuel, pero que necesito que la gente entienda. El chico que abastece a su familia trabajando en Uber y que vive en Maipú, el ejecutivo del mundo financiero que vive en el barrio alto y que tiene un Jaguar y que va todos los días a su oficina en el Golf, y también a don Juan, que transporta el pan de una panadería en la comuna de La Cisterna, a todos por igual y no focalizar. Esa es la pregunta. Ese es el costo de oportunidad. ¿Te vas a hacer un endeudamiento con esas características? Para muchos, legítimamente, eso puede ser, sí, vale la pena, porque efectivamente esto va a traer un shock inflacionario
tremendo. De hecho, ayer en la tarde el Banco Central en su reunión donde definió mantener la tasa de interés de política monetaria en 4,5%, quizás la noticia más importante no fue esa, de mantener la tasa, sino que la noticia más importante es que el Banco Central reconoce que se viene un shock inflacionario importante y que la meta de 4% de inflación anual ya se va moviendo y que vamos a tener meses donde el costo de la vida va a subir una barbaridad. Entonces, es ahí donde uno tiene que definir, ese es el costo de oportunidad, y el gobierno dijo, yo no estoy dispuesto a pagar ese costo de oportunidad y preferí pasarle a los transportistas y a los automovilistas este costo y de ahí, sobre la base de eso, moverme. Dicho eso, Juan Manuel, yo creo que va a ser el tamaño o el plazo de esta guerra el que va a definir si esta decisión del gobierno fue buena o fue mala. Si esta guerra se mantiene larga, extensa y se prolonga por meses, yo creo que esta decisión habrá sido una buena decisión. Avanzó en la Cámara de Diputados el proyecto de medidas paliativas y hoy día se debate y probablemente se va a aprobar en el Senado. O sea, el escollo mayor era en la Cámara, ¿no? Sí, era en la Cámara. Tuvo sus problemas desde el punto de vista de que lo insultaron cuando llegó y en algún momento se pensó que se iba a rechazar, claro, al ministro de Hacienda, pero efectivamente ahí hay una jugada interesante política. La oposición puede gritar todo lo que quiera, pero no puede aparecer ante la opinión pública negándose a bajar el precio de la parafina, congelar el pasaje de la micro en Santiago y en regiones, ayudar a los taxis colectivos y ahora, además que se le ha agregado, negar un subsidio a los transportes escolares. El transporte escolar. O sea, claro. Está amarrado. Puede hacer tu punto político, pero no puede hacer tu punto político rechazando el proyecto, porque queda como el que rechazaste todas esas ayudas para la gente. Le vamos a preguntar a un senador con quien vamos a conversar en un momento más sobre este punto también. Roberto Sá, gracias por venir esta mañana. Buenos días. 7:40. Esto fue Con Peras y Manzanas, para entender lo que de verdad importa. Vamos a ir a la pausa comercial con la versión de Vicentico de En otras partes de mí, la canción que popularizó en Latinoamérica Roberto Carlos, éxito del 2012, la versión de Vicentico. Un día como hoy, en 25 de marzo en 2012, en el Maule tenía lugar un terremoto magnitud 7.1 en la escala de Richter. Recordando un hecho de un día como hoy, 25 de marzo, en este caso del 2012, y con una canción de ese año, nos vamos brevemente a la pausa. En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. En el campo, en la ruta o en cada proyecto, contar con respaldo marca la diferencia. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo que verdaderamente importa, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Usa Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl. En Principal, invertir significa adoptar un enfoque activo, con perspectiva global y profundo conocimiento de los mercados latinoamericanos. Inicia el 2026 invirtiendo en Principal y explora oportunidades que trascienden fronteras. En Enea, Ciudad Aeropuerto, encuentras terrenos con permisos aprobados y bodegas listas para operar en la mejor ubicación logística del país. 30 años siendo una gran ventaja competitiva para cientos de empresas. Enea, Ciudad Aeropuerto, conoce más en enea.cl. Breve pausa y ya estamos de vuelta. Quédate con lo importante. Juan Manuel Astorga revisa la actualidad de cada mañana. Esto es Ahora es Cuando, en Radio Infinita. ¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl. Seba, mira, me cambié a FP Plan Vital recién. ¿En serio? ¿Y aquí? Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio! ¡Buena! Cámbiate a FP Plan Vital estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Este Black Sale BTR, aprovecha hasta 50% en planes hogar. Contrata internet fibra 940 BTR por solo 14,990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29,990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Oferta válida del 24 de marzo al 5 de abril de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com. Y llegó marzo, aquí vamos de nuevo, con todo el ánimo. Seguro ya empezaste el año escolar con tus hijos. Bien hecho porque este año sí que sí se cumplen tus sueños. Bien hecho porque cuando llegas con todas las pilas, contagias. Y bien hecho porque sí nomás. En CFL Inmobiliaria también nos la jugamos por lo bien hecho. Cotiza ahora en cfl.cl uno de nuestros proyectos de departamentos en Chicureo, Peñalolén, Rancagua, Algarrobo, El Yeco y El Tao. CFL Inmobiliaria, bien hecho. Infinita es parte de Mega Media Radios, que integran también las emisoras Romántica, Disney y Carolina. Infinita, palabras con poder. Estás en Ahora es Cuando, con Juan Manuel Astorga. Es Infinita, 100.1. Estamos de vuelta, conversamos esta mañana con el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. Senador, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Manuel, un gusto saludarte. Bueno, yo creo que como todos los chilenos y las chilenas, pues, preocupados, angustiados, la gente escuchaba en otra radio que está desbordando las bencineras ahora, 6 de la mañana. Entonces, ¿sabes cuál es mi sensación, Juan Manuel? ¿Es necesario esto? O sea, realmente Chile tiene que pasar este nivel de estrés para resolver problemas que también hay que discutir cuál es su origen. Yo quiero partir haciendo un comentario. He escuchado muchas personas que dicen, bueno, esto es un choque externo, esto no es culpa del gobierno pasado, tampoco del gobierno actual, esto es como algo que pasó en la economía mundial. Y yo creo que la gente hay que decirle la verdad. Esta crisis que estamos teniendo es una crisis de la cual es responsable Donald Trump. Si acá hay una guerra que era absolutamente evitable y que ha provocado por el bombardeo a Irán esta situación de crisis que además no sabemos cuándo va a terminar. Entonces yo creo que acá por lo menos tiene que haber una responsabilidad política en asumir los errores que está cometiendo Donald Trump y también los errores que comete quienes lo apoyan, lo adulan para que haga estas locuras que tienen al mundo hoy día en vilo y casi estamos al borde de una pequeña recesión mundial que no sabemos cómo puede terminar si la guerra sigue. ¿Usted qué habría hecho de distinto, senador, respecto a las medidas adoptadas por el gobierno en términos de lo que estaba ocurriendo con el precio de los combustibles en nuestro país, considerando, digamos, cómo funciona el mecanismo de estabilización de precios, el MEPCO? Mira, lo primero, Juan Manuel, yo voy a insistir, es que yo creo que jamás había que haber apoyado, como lo hizo el presidente actual, José Antonio Kast, a Trump, lo hizo el 25 de febrero, una declaración de su oficina presidencial y después viajando a la cumbre de Miami. Creo que eso fue un error garrafal y no es tarde para que Chile ponga su gota de arena, o su grano de arena, perdón, y pueda aportar también con un llamado a que termine el conflicto en Medio Oriente y privilegiar la solución política a los conflictos y la paz mundial. Dicho eso, claro, es bien relevante porque es muy relevante. O sea, hay que erradicar el problema de origen, digamos. Claro, porque lo que pasa es que cuando uno dice esto te dicen, pero lo que diga o no diga Chile no tiene nada que ver con lo que va a hacer Trump. Claro, somos un país pequeño, pero todos aportamos nuestro grano de arena. Y cuando muchos países en el mundo dicen la solución no es la acción militar, no había ningún riesgo de ataque de Irán a ningún otro país, esto fue una locura en términos militares y tenemos que buscar, por lo tanto, la solución política, contribuye. Dicho eso, me hago cargo de tu pregunta, porque entiendo perfectamente lo que me decía, es que yo hubiese hecho distinto. Mira, yo hubiese hecho algo muy parecido a lo que se hizo el año 2022, cuando enfrentamos la guerra de Rusia, o la invasión de Rusia a Ucrania. Ahí el precio del petróleo, mirá el dato, llegó a estar en $115 el barril. Más alto que hoy día. Claro, pero la diferencia de desde dónde sube hasta dónde sube es lo que marca la diferencia. Porque ahora el salto que se pegó es de cerca de $70 el barril a casi 110. O sea, son $40 en muy pocos días. Claro, bueno, por eso está el MEPCO, que es un mecanismo que lo que busca justamente es estabilizar cuando las alzas son tan bruscas. Ahí no se hizo lo que se hizo ahora, se mantuvo las 3 semanas de mecanismo de operación del MEPCO, pero más importante es que se puso una especie de línea de crédito, lo voy a decir en términos simples, que podía llegar hasta $1.500 millones para no traspasar todo el costo a los usuarios, a la gente, a los trabajadores, a las trabajadoras. Por supuesto hubo un alza, pero un alza que fue más moderada
y que uno puede tender a manejarla mejor en el tiempo. Y también se actuó, por supuesto, para contener, por ejemplo, el alza del querosén, que sabemos que obviamente la parafina es usada como un aspecto clave para poder calentar las viviendas, sobre todo para lo que es las estufas. Entonces, desde ese punto de vista, hay soluciones para no traspasar el costo de esta alza de los combustibles directamente a las familias trabajadoras, porque la verdad que esto es un shock. Mira, yo lo llamaría, lo que está pasando hoy día es un portonazo bencinero. Ahora, lo que hizo Quiroz, porque al trabajador, a las trabajadoras que para ir a su trabajo necesita el auto, hoy día se lo están quitando, porque no tienen ninguna posibilidad de mantener esos viajes en auto con el costo de la benzina, a diferencia de un ejecutivo o alguien que tiene un ingreso, no sé, destacado, puede ser un abogado o un médico, pero el trabajador promedio en Chile le están quitando el auto con estos costos de la benzina, entre otras cosas. O sea, senador, sí, pero la analogía al menos un poco delicada, digamos, un portonazo es un delito, es un delito. Esto no, el gobierno no le está robando a la gente, el gobierno lo que está haciendo es sincerar un precio y utilizando una de las fórmulas que tenía a mano, pero no es un delito lo que está haciendo el gobierno. Para mí, Juan Manuel, la palabra, el término portonazo bencinero alude a que te quitan algo que tú usas, que te ha costado mucho conseguir, que es tu auto, y ya no vas a poder ocuparlo más el trabajador promedio para ir a su trabajo. ¿Por qué? Porque el costo es un costo absolutamente imposible de pagar. Eso tiene un cierto sentido de metáfora, por supuesto, sí, obvio. Yo creo, pero es el derecho que uno tiene, porque esto es muy profundo para la gente. Claro, Quiroz dice, no, es que tenemos que transparentar, no hay plata. Miente. No es que el Estado no tenga recursos hoy día. El Estado tiene 3.912 millones de dólares, Juan Manuel, quiero repetir la cifra para que la gente lo sepa. 3.912 millones de dólares acumulados en un fondo que es el Fondo de Estabilización Económico y Social. Y el gobierno decide cuándo ocuparlo. Y no ha querido ocupar ni un peso de ese fondo para paliar esta crisis. Y eso es una decisión política, traspasar el costo de la crisis a la gente, porque dice no hay plata, pero al mismo tiempo que dice no hay plata, quiere que el Estado tenga menos plata y le rebaja los impuestos a los súper ricos en su propuesta contra reforma tributaria. Entonces, acá las cosas hay que decirlas por su nombre. Ahora, entiendo que el fondo, el FES, el Fondo de Estabilización Económico-Social, se utiliza fundamentalmente para financiar o déficit fiscal o amortizar deuda pública o estabilizar el gasto fiscal cuando hay caídas en los ingresos como puede ser el cobre o por una crisis económica mundial, pero no necesariamente para un aspecto como este que es subsidiar un aspecto en específico. Los fondos soberanos, Juan Manuel, se utilizan según sea la decisión política del gobierno. En mi opinión, una crisis que afecta a la familia chilena de forma tan brutal, porque esto va a tener consecuencias en el IPC, alza el IPC, va a tener consecuencias en el alza de la UEF, van a subir los precios de los alimentos. Entonces, acá hay un efecto en cadena que es tremendo. Ahora, y yo creo que para eso, discúlpame, eso son los fondos que el Estado ahorra. Ahora, si alguien cree que esto no es tan grave porque en 5 o 10 años más puede ir una crisis peor, bueno, discutamos cuánto de ellos tiene que ocupar. Nadie le está diciendo gástase los 3.900, puede ocupar 500 millones de dólares. Sí, porque se ha utilizado en situaciones extraordinarias, ha sido empleado también para financiar gastos en emergencia, gastos sociales en específico, se ha usado en eso. Ahora, el gobierno argumenta que en estricto rigor la administración anterior no le dejó plata en caja, y ese es uno de los problemas que tiene respecto de seguir, digamos, aplicando la lógica MEPCO, porque en la práctica deja de recaudar impuestos y por lo tanto le sigue faltando plata en caja. ¿Qué responde usted frente a esa realidad? Yo sé que usted no es parte del poder ejecutivo anterior, pero sí parte de la coalición que administró el gobierno anterior. Bueno, es que la coalición que administró el gobierno anterior disminuyó el endeudamiento neto del país comparando el año 2025 con el año 2024 y dejó 3.912 millones de dólares en fondos soberanos. Entonces, cuando a mí me dicen no hay plata en la caja, no es verdad. Hay recursos. Ahora, alguien puede decir, pero hubo un error porque el gobierno tenía proyectado ingresos que fueron menores y el déficit del ajuste fiscal o el déficit de la balanza fue mayor. Sí, hubo un problema ahí, eso hay que reconocerlo, pero hoy día el Estado de Chile tiene liquidez, tiene recursos para enfrentar esta emergencia, ya sea los fondos soberanos o incluso recurrir a algún nivel acotado de endeudamiento. Yo no voy a dar la receta cómo hacerlo, eso tenemos que discutirlo probablemente como un acuerdo político, pero acá la decisión política, lo que a mí me parece gravísimo, es que hay una indolencia respecto a lo que vive la familia trabajadora chilena y cómo esto impacta en su bolsillo. Y al mismo tiempo que te dicen no hay plata,
y el Estado está pasando por una estrechez, proponen una contrarreforma tributaria que le baja los impuestos a los súper ricos de Chile. Entonces, eso, Juan Manuel, es totalmente contradictorio. No hay plata, el Estado tiene que ahorrar, pero más encima le voy a disminuir los recursos y se los voy a entregar a los súper ricos y a la gente trabajadora que se levanta a las 5 o 6 de la mañana y que está justo en sus ingresos, ni siquiera un apoyo para poder paliar esta alza o para poder hacerla más gradual. Entonces me parece a mí que aquí hay una política neoliberal clásica. Esto es muy parecido a lo que hizo la dictadura. Mira, yo sacaba la cuenta: portonazo bencinero, ajuste fiscal, contrarreforma tributaria. Esa es la clásica receta neoliberal. Es muy parecido a lo que hizo Pinochet en la dictadura. Entonces es una mala receta. ¿Y qué va a resolver usted como senador cuando le toque discutir esta mañana el proyecto de mitigación enviado por el ministro de Hacienda? Mira, lo primero que yo voy a hacer, Juan Manuel, es que el ministro de Hacienda me demuestre con cifras, con datos, de que en La Serena, en Coquimbo, no va a subir el pasaje a la micro. Porque aquí nos están vendiendo algo que sencillamente es humo. Yo lo escuchaba recién al economista que te acompañaba y que decía, claro, está el compromiso que, como medida de compensación, no va a subir el pasaje, claro. Y que se aplica una ley espejo. Eso fue lo que al menos dijo el ministro antenoche en las entrevistas que dio en televisión. Sí, lo que pasa es que eso en Santiago es más fácil hacerlo porque el servicio está regulado en toda la región metropolitana. Claro. Pero en regiones, nosotros tenemos que el 80% del transporte público es libre del transportista privado, del bus, de los dueños de los buses. Y por lo tanto, si no hay una inyección de recursos acorde, el Estado no tiene cómo obligar a que el pasaje no suba. Y con los fondos de espejo, nosotros hemos tenido la experiencia que se anuncian fondos de espejo, después los montos son muy pequeños. Entonces, yo, para aprobar la propuesta que está entregando el gobierno, es clave que se comprometan a que en regiones no suba el pasaje de las micros, porque sería un segundo golpe. Y desde ese punto de vista tiene que haber también más compensaciones. Yo he estado conversando con transportistas escolares, con dueños de taxi colectivo, que no están seguros que con los 100.000 pesos de subsidio mensual palien este efecto, y eso tiene un impacto tremendo en la gente si sube el colectivo, si sube el transporte escolar. Así que me parece que las medidas de mitigación tienen que ser mayores, en montos más relevantes y mayor compromiso con las regiones. Eso voy a estar muy atento en la discusión de hoy día. Ya, pero una vez que el ministro le explique, o sea, lo voy a apuntar de otra manera, si no lo deja satisfecho, ¿va a votar en contra? No lo sé, lo vamos a discutir también con la senadora Claudia Pascual, con la senadora Carol Cariola. Nosotros entendemos que hoy día hay medidas que la gente de alguna manera son beneficiosas porque mitigan este impacto gigantesco, pero esas medidas tienen que ser real, tiene que haber recursos, tienen que llegar a la gente y no decirle, mire, no se preocupe porque el pasaje de la micro no va a subir y que en 3 semanas más, un mes, esté subiendo el pasaje de la micro, porque entonces nosotros estaríamos avalando una política que no es real y obviamente vamos a quedar como mentirosos. Muy bien, pues, senador Daniel Núñez, vamos a estar muy atentos a lo que ocurra en el Congreso y no hay duda que vamos a seguir conversando. Muchas gracias, senador, por estar esta mañana también con nosotros aquí en Infinita. Muchas gracias a ustedes, saludos a todos los auditores y auditoras. Muchas gracias, senador, que esté muy bien. 7:56, nos vamos a la pausa con Aretha Franklin, a quien recordamos porque nació un día como hoy en 1942, ella murió en 2018. Lo hacemos como siempre, saludando a nuestros auspiciadores que nos acompañan cada mañana aquí en nuestro programa. Con tus tarjetas de crédito BCI hoy tienes 0 interés en marzo porque puedes pagar todo en 3 o 6 cuotas sin interés. Además participas en el sorteo de 500.000 pesos diarios. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. En Prontomatic tienen más de 35 años operando lavanderías autoservicio en Chile, Perú y Colombia. ¿Necesitas una lavandería en tu edificio? Prontomatic es la respuesta. Conoce más en prontomatic.cl. Prontomatic, queremos verte bien. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAV con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. Tu sistema de facturación electrónica falla cuando más lo necesitas. Con Factura X tienes soporte real, alta disponibilidad y seguridad antifraude. Además, su portal de proveedores elimina llamadas y correos innecesarios. Conoce más en factura-x.com. Vamos a la pausa. Volvemos. Juan Manuel Astorga sigue contigo tras la pausa. Ahora es cuando por la 100.1 es una presentación de Entel, contigo en todas. En marzo tienes 3 o 6 cuotas sin interés con tus tarjetas BCI. Coyahuasi, mucho más que cobre. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Principal Asset Management. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Prontomatic, la solución de lavandería para tu edificio. Cuprum, por confianza, respaldo y trayectoria. Cuando hay desafíos, estás Alfa. Enea, Ciudad Aeropuerto.
30 años impulsando el futuro. Seguridad, soporte y control. FacturaX.com y Tattersall Leasing. Soluciones de movilidad. Estas son las noticias. Ahora, en Infinita, con Antonia Moreno. Una presentación de Sonda. En Sonda hacemos realidad la visión de tu negocio. Sonda, líder en transformación digital. Ahora, en Infinita. Palabras con poder. Muy buenos días, ¿cómo están? Cuando son las 7 de la mañana con 58 minutos, actualizamos información aquí en la 100.1 e infinita.cl. El Consejo del Banco Central acordó de forma unánime mantener la tasa de interés de política monetaria en 4,5%. Asimismo, advirtió una importante alza en la inflación por el aumento en el precio de los combustibles en medio de la guerra en Medio Oriente, señalando que la inflación anual se ubicará en 4% en el segundo trimestre. La Fiscalía Occidente confirmó el hallazgo de un cuerpo en Curacaví en el sector de búsqueda del abogado Pablo Silva, desaparecido desde el 14 de enero. Por ello, personal policial se trasladó al sitio del suceso para realizar las diligencias respectivas. Y en materia internacional, Irán afirmó este miércoles que sigue de cerca el envío de tropas estadounidenses a la región. Esto ante el posible despliegue de al menos 2.000 paracaidistas en Medio Oriente. Asimismo, el régimen llamó a no poner a prueba su determinación de defender su patria. Bien, cuando son las 7 de la mañana con 59 minutos, dejamos hasta acá el resumen de noticias. Los invitamos a que sigan en sintonía de la 100.1 e infinita.cl, que ya continúa Ahora es Cuando. Fueron las noticias. Ahora, en Infinita, con Antonia Moreno. Una presentación de Sonda. En Sonda hacemos realidad la visión de tu negocio. Sonda, líder en transformación digital. Sigue junto a Infinita, por la 100.1. Palabras con poder. Cuando una persona tiene una visión, puede transformar el mundo. En Sonda hacemos realidad la eficiencia de tus cultivos con inteligencia artificial y datos en tiempo real. En Sonda hacemos realidad la visión de tu negocio. Sonda, líder en transformación digital. Conoce más en sonda.com. Más de 1.000 empresas de todos los rubros y tamaños ya confían en Cocha Corporate. La agencia líder de viajes corporativos en Chile, con más de 75 años de trayectoria, tienen la fórmula para que pagues siempre el mejor precio en cada viaje. Ingresa hoy a cocha.com/corporate y descubre cómo tu empresa también puede ahorrar en sus viajes. ¿Cerraste el negocio hoy? Uy, no alcancé. Estuve toda la mañana pagando boletas en vez de vender. Tu equipo está listo para vender, no para rendir. Con Rinde Gastos, sacas una foto y listo. Se integra a tu ERP y valida automáticamente al emisor ante el Servicio de Impuestos Internos. Devuélvele el tiempo a tu equipo con Rinde Gastos. Descubre más en rindegastos.com. Si buscas invertir o cambiarte al departamento de tus sueños, en Inmobiliaria Grupo Coloso lo hacemos fácil. Encuentra oportunidades en Antofagasta con entrega inmediata y futura, y en Santiago y Ñuñoa con excelente ubicación y a pasos del metro. Aprovecha las oportunidades acogidas al subsidio de la tasa del crédito hipotecario. Quedan pocos cupos. Conoce estas oportunidades y mucho más en grupocoloso.cl. Entonces tenemos la consulta médica de Gaspar, los exámenes de sangre, el escáner, las radiografías, los medicamentos y las sesiones de kinesiología. Todo en UC ¿Todo eso es lo que tenemos que pagar? No, eso es todo lo que nos cubre el seguro. Con el seguro complementario UC puedes ahorrar en consultas, exámenes, tratamientos y medicamentos, cubriendo lo que FONASA o ISAPRE no alcanzan. Y con el respaldo de la medicina UC. Con seguros de salud UC nos sentimos seguros. Conoce más en segurosuccristus.cl. Somos UC somos la Católica. Antes de planear tu nueva aventura, asegúrate de tener tus airbags en orden. Si tienes un Jeep Wrangler fabricado entre el 2007 y el 2016, tus airbags podrían no estar funcionando correctamente. Agenda en jeep.com o llamando al 800-380-216 y verifica tu auto, gratis y rápido.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl. Llegas el lunes y tienes tu WhatsApp lleno de mensajes sin responder, clientes molestos, ventas que se pierden y tiempo que no alcanza. No más. Con Eclectic AI centraliza WhatsApp, Instagram y más en un solo lugar. Los agentes de inteligencia artificial que responden, califican prospectos y derivan a tu equipo cuando hace falta. La inteligencia artificial no reemplaza a las personas, potencia su trabajo. Empresa fundada por un ex ingeniero de Meta y un MBA de la Universidad de Yale. Entra hoy a try-eclectic.com. Eclectic AI. Ya comenzó el Black Sale Claro. Aprovecha hasta un 70% de descuento en una gran variedad de equipos y accesorios. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida del 24 de marzo al 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl. Infinita es parte de Mega Media Radios, que integran también las emisoras Romántica, Disney y Carolina. Infinita, palabras con poder. Opinión y diversidad. Juan Manuel Astorga sigue contigo en Infinita. Ahora es cuando por la 100.1. Es una presentación de Entel Empresas, conectividad que acompaña siempre. Con Ford, haz que cada kilómetro cuente. Ready, Set, Ford. Southbridge, compañía de seguros, más que seguros, cerca de ti. MDS Hoteles de Concepción y Chillán. Descubre una experiencia de diversión y descanso. Mando Medio, expertos en personas y recursos humanos. Fundación UC Christus y su programa 1000 cirugías ambulatorias. Falcom Asset Management. Excelencia en inversiones. Desde 2010, MC Compliance. Experiencia y trayectoria. Contrata hoy la seguridad inteligente de Securitas. Universidad San Sebastián. Santander Rewards. EconoRent. Rentacar y leasing operativo. ISAPRE Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. 8 de la mañana con 5 minutos, estamos de regreso. Conversamos esta mañana en Infinitas, aquí en el estudio, con el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Ministro, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buen día, Juan Manuel. Un gusto estar aquí en la radio y poder compartir algunos minutos con usted. Ha sido bien intenso estos 15 días de gobierno, así que voy a partir bien intenso con la pregunta. ¿Está el Estado en quiebra? Mire, tal como señaló el ministro Quirós ayer, estamos en una situación fiscal deteriorada, compleja, donde la caja fiscal, como nunca antes, se recibió prácticamente casi en cero, con 40 millones de dólares, y donde en el mes de enero el gobierno saliente tuvo que hacer uso de autorizaciones de crédito que se establecen en la ley de presupuesto para poder tener recursos para que el Estado pueda funcionar. Entonces, en esas condiciones, indudablemente, que hace todo mucho más complejo y todo mucho más difícil. ¿Pero eso significa que está en quiebra o no está en quiebra? No, es una situación fiscal compleja, difícil, pero el Estado es mucho más que una situación de caja puntual que tenemos que recuperar y trabajar para generar las instancias de crecimiento, para que ese crecimiento pueda recaudar más impuestos y ese impuesto, ¿no es cierto?, pueda de alguna u otra manera imponer recursos para el funcionamiento normal del Estado. Claro, lo que pasa es que una cosa es estar muy acogotado y otra derechamente declararse en quiebra. Y ayer el gobierno de Chile en su cuenta en redes sociales se declaraba en quiebra. Decía, nos dejaron sin plata, un Estado en la quiebra. Por eso le pregunto, porque el ministro Quirós decía que no es un término que él habría utilizado. Dice, yo no ocuparía esa palabra. Pero bueno, yo estoy utilizando el mismo término que utilizó el ministro. ¿Usted tampoco lo utilizaría? No, yo creo que esto es un término más coloquial, pero en definitiva es una situación fiscal severa, estrecha, compleja, que tenemos la obligación como gobierno de tratar de recuperar ingresos para poder seguir funcionando
de la mejor manera posible sin afectar programas sociales y a la población más vulnerable. El ministro de Hacienda había dicho que el gobierno anterior lo dejó sin plata en caja. Recién el senador Daniel Núñez decía que no es real, que habían dejado cerca de 4.000 millones en el Fondo de Estabilización Económico-Social y que por qué no se utilizó ese fondo. Bueno, el Fondo de Estabilización Económico y Social tiene una lógica, y esa lógica son emergencias. Y el gobierno anterior, y nos lo dice el senador Núñez, recibió ese fondo con más de 11.000, 12.000 millones de dólares, y lo dejaron con la cantidad que usted acaba de mencionar, casi 4.000 millones de dólares, y lo ocuparon sin tener ninguna emergencia. Y el sentido de responsabilidad ¿a qué obliga? Si el día de mañana tenemos un terremoto, tenemos otra emergencia como la del Biobío, Viña del Mar, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo creo que hay que colocar las cosas en su contexto y reconocer la realidad, no ocultarla. Entonces yo le preguntaría al senador Núñez cuál fue la lógica o la razón para ocupar 6.000, 7.000 millones de dólares de ese fondo sin tener ninguna emergencia, cuya finalidad es precisamente protegerse de la emergencia. Por lo tanto, se toma la determinación de traspasar y sincerar, digamos, la realidad del valor de los combustibles. Aquí, la verdad es que nadie es capaz de determinar qué es lo que va a ocurrir con el precio internacional del petróleo. Déjeme partir, antes de ir con el precio internacional del petróleo, a preguntar una cuestión que tiene que ver con geopolítica, porque de todas formas también tiene que ver con un elemento de esta naturaleza que ha sido esgrimido por parte de la oposición, y es el respaldo del presidente Kast al gobierno del presidente Donald Trump, y también respecto de lo que está ocurriendo en Irán, y que si no hubiese invadido Irán, probablemente no estaríamos enfrentando la realidad que estamos en estos momentos teniendo que abordar, ¿no? ¿Hay alguna mirada al menos crítica respecto de lo que está haciendo Estados Unidos sobre Irán, quien repercute de la manera en que está repercutiendo en nuestro país? Bueno, las decisiones que toman terceros países, ¿no es cierto?, no nos corresponde a nosotros juzgarlas, pero en definitiva claramente es una decisión que tiene una consecuencia, que está generando un impacto a nivel mundial. El precio de los combustibles, como nunca antes en la historia, han crecido muy rápido, en menos de 3 semanas. El salto que se pega. Claro, un salto más del 50%. Además, los pasos de los flujos de combustible están cerrados, que eso hace más complejo el abastecimiento y tiene una presión alcista en los precios, y tenemos que afrontar esa realidad. Y internamente no tuvimos, lamentablemente, otro camino que ajustar los precios nacionales a los precios internacionales. Ahora, pero también se podría desde el gobierno, por algo existen las relaciones diplomáticas y la Cancillería, plantear como un statement el pedir que concluya el conflicto, y eso es algo que no hemos visto desde este gobierno. Bueno, yo creo que todos deseamos, ¿no es cierto?, de que la paz vuelva en todas partes, y de alguna otra manera la guerra la dejemos de lado, porque generan problemas no solo a quienes están en el conflicto directo, sino que los efectos colaterales también son muy perversos y hacen que todas las personas tengamos un costo por aquello. Y aquí en nuestro país tuvimos que tomar la decisión de traspasar estos precios de los combustibles, porque el MEPCO, que era el sistema tradicional que amortigua estas alzas, iba a significar que en 2-3 semanas más tuviéramos el mismo nivel de precios, pero con un costo del orden de 4.000 millones de dólares que no teníamos. En consecuencia, es mejor sincerar la realidad, esperar que el conflicto pueda terminar pronto, y el compromiso que nosotros tenemos, y lo hemos dicho en el Congreso y públicamente, es de que si se produce un término del conflicto, ojalá sea pronto, y los precios caen bruscamente en la misma proporción o más de lo que subieron, nosotros vamos a utilizar el mismo mecanismo que utilizamos en la ley para que los precios bajen inmediatamente. Si la benzina sube 370 pesos por litro y el precio del barril de petróleo vuelve a su nivel previo a la crisis, ¿va a bajar 370 pesos? Así es, ese es el compromiso que tenemos, porque en definitiva estamos plenamente conscientes de que no podemos utilizar el mecanismo cuando al alza, porque tenemos problemas, pero cuando baje, ¿no es cierto?, quedar con el precio arriba para recuperar caja. Eso sería impresentable e inaceptable. Por lo tanto, nuestro compromiso es, si el tema de la guerra se soluciona, y ojalá sea pronto, y los precios vuelven a los niveles normales de los $70,
el precio interno va a caer a los niveles que tenemos al día de hoy. Lo mantengo en el ámbito económico un segundo para preguntarle también este otro efecto, ¿no? Porque ya veíamos al Banco Central ayer manteniendo la tasa de interés y advirtiendo que esto va a tener un impacto inflacionario. De hecho, ya se está apostando a una inflación cercana al 4%, una mantención de la tasa de interés y no una disminución, que era la apuesta que tenía el mercado previo, por supuesto, a este conflicto. Tiene un impacto, ¿no? Porque tasa más baja, mayor acceso al crédito, y mayor acceso al crédito es también mayor inversión, que es lo que apuesta a este gobierno, y sin embargo podemos ver que eso de alguna manera vaya a quedar postergado. ¿Cómo va a abordar el gobierno esa otra externalidad negativa que tiene también, que eventualmente esto pueda ralentizar uno de sus objetivos, que es aumentar la inversión? Y la inversión muchas veces es vía crédito que hoy día no pareciera ser tan atractivo, visto que la tasa no baja, sino que se mantiene. Bueno, esto tiene un impacto en la inflación por una sola vez, que indudablemente al Banco Central le corresponde cautelar, ¿no es cierto?, que los niveles de precio se mantengan relativamente estables, y está tomando las acciones y las medidas manteniendo la tasa actual. Pero este shock de hoy día permite un ajuste por una sola vez, que con el paso del tiempo va a ir en la línea y en el sentido correcto. Muy distinto hubiera sido que nosotros hubiéramos tomado la decisión de seguir endeudándonos, porque el país ya tiene una carga de intereses anuales no menor, que significa un costo para todos los chilenos. Si uno sigue aumentando la deuda, las tasas de interés por las cuales tiene que pagar también aumentan, y hace que ese costo interno sea mayor, y al final, ¿no es cierto?, mantiene en el tiempo ralentizada la economía, porque el Banco Central nunca va a poder ajustar las tasas internas. Y nosotros que queremos que estructuralmente la economía tenga las bases para volver a recuperarse, volver a crecer, exista mayor certidumbre para la inversión, esa inversión atraiga recursos, esos recursos, ¿no es cierto?, generen puestos de trabajo y generen ingresos a la familia. Por eso que en las próximas semanas vamos a ingresar el proyecto de ley de reconstrucción, que tiene una serie de medidas tendientes a generar bases estructurales y certezas jurídicas para facilitar la inversión. Ministro, ¿qué pretende hacer y cómo pretende evitar el gobierno que esta situación escale eventualmente hacia paralizaciones por un lado, como puede ser en el caso de los transportistas, o derechamente protesta, o que vaya a generar algún tipo de conflictividad social? Bueno, eso siempre está presente en el escenario, pero yo creo que ha existido un buen proceso de conversación previa con gremios relevantes a través del Ministerio de Hacienda, y a pesar de lo doloroso de esta medida que todos lamentamos y a nadie le gustaría tomar, ¿no?, porque lo más fácil para un gobierno es postergar las decisiones complejas, es no asumir la realidad y seguir, ¿no es cierto?, el camino más fácil. Aquí enfrentamos una realidad compleja, dura, difícil. Sé que a las personas les afecta en su vida diaria, pero le pedimos comprensión, porque un gobierno responsable tiene que hacer las cosas que corresponden. Y si estas medidas están afectando ahora en lo inmediato, lo importante es que en el mediano plazo se generen estructuralmente las condiciones para que la economía se recupere y las personas puedan tener oportunidades de empleo, que es lo que más nos preocupa y lo que más nos interesa. Ahora, siempre está esa posibilidad, no lo hemos visto en estricto rigor, salvo cosas bien puntuales, pero ¿el gobierno teme que esa pueda ser una posibilidad de que esto pueda gatillar algún tipo de conflictividad social? ¿Y cómo la pretende abordar? Bueno, a mí yo veo en las redes sociales a muchas organizaciones que tratan de promover este desorden social. Sí, mucho eco, la verdad. Llamando, ¿no es cierto?, a protestas, cacerolazos y otras cosas. Pero yo siento que hasta ahora la ciudadanía ha tenido una actitud y una conducta muy responsable, y como que entienden cuál era la realidad con la cual recibimos el país, y un poco, ¿no es cierto?, comprenden que estas medidas no son caprichosas. Ningún gobierno va a querer hacer daño a las personas. Aquí lo que estamos tratando de hacer es reconocer una realidad, por dura que ésta sea,
asumir el costo de popularidad que tengamos que asumir, pero quedarnos con la conciencia tranquila de que como gobiernos estamos actuando de manera responsable. ¿Cómo ha visto usted la respuesta de la oposición frente a esto? Porque una cosa son las declaraciones y otra es lo que vimos ayer en el Congreso cuando el proyecto de mitigación logra avanzar y rápidamente en la Cámara de Diputados. Hoy día se debate en el Senado. Le pregunto cómo ha visto la reacción de la oposición frente a este punto en particular. Mira, yo quiero reconocer que aquí estamos frente a dos oposiciones. Ayer vimos una oposición beligerante, con mucha crítica, hasta con improperios al ministro de Hacienda, y otra oposición que en sala fue mucho más reflexiva y que manifestaron directamente su intención de colaborar. Y aquí se da una paradoja de la dicotomía entre lo que se dice y lo que se hace. Durante muchos años se ha criticado, ¿no es cierto?, que el impuesto específico a los combustibles lo pagan los transportistas, pero no las industrias. Y este proyecto de ley incorpora en su artículo 4 para contribuir, ¿no es cierto?, al financiamiento de las medidas de mitigación, transitoriamente un impuesto específico a las industrias que no tienen como giro principal el transporte. Y parte de la oposición se niega a aprobar ese artículo. Ese artículo que establece un impuesto transitorio a la industria. Exactamente. Entonces, cuando uno escucha el eslogan, ¿cierto?, están protegiendo a los más ricos. ¿Ah? Y si seguimos el mismo lenguaje que utiliza esa posición extrema, aquí lo que estábamos haciendo es colocarle un gravamen, ¿cierto?, a aquellas personas que más posibilidades tienen de contribuir. Y ellos la rechazan. Yo ayer en el hemiciclo solicité expresamente que nos diera la unanimidad para colocar una indicación y excluir de ese impuesto específico a las pymes, porque tiene un efecto en las pymes. Obvio. No así en la gran empresa. ¿Y no me la dieron. ¿Por qué? Porque no razonan, ¿no es cierto?, y no quieren colaborar. Entonces, usted me está diciendo que el sector político, una parte del sector político que critica a este gobierno diciendo que protege a los ricos, cuando el gobierno planteó subir transitoriamente un impuesto específico a la industria y excluyendo las pymes, ¿ese sector de izquierda se opuso a ese aumento de impuestos? No dieron la unanimidad. Entonces, ¿qué tuve que ofrecer yo a la sala? Tuve que ofrecerles de que íbamos a reponer esa indicación hoy día en el Senado, y eso obliga a que volvamos a un tercer trámite hoy día después de las 7 de la tarde a la Cámara de Diputados. Entonces, esa lógica a mí me cuesta entenderla. Entonces, por un lado tienen un discurso, ¿cierto?, pero cuando llega la hora de la verdad, hacen lo contrario. O sea, todo el oficialismo y parte de la oposición moderada apoyando ese artículo 4 porque era necesario para financiar la medida de mitigación, y además por primera vez estábamos afectando a la gran industria con un impuesto específico transitorio. Y la extrema izquierda, ¿cierto?, que dice defender a los que menos tienen, ¿cierto?, vota en contra y no da la unanimidad. Esa inconsistencia yo creo que hay que terminarla. La demagogia hay que dejarla de lado. Hoy día conversábamos con el senador Daniel Núñez, ayer conversábamos con la diputada Gael Llomans del Frente Amplio, Daniel Núñez del Partido Comunista. Hoy lo dejaba entrever, Gael Llomans ayer fue bastante clara en decir que no hay ninguna posibilidad de aprobar un proyecto que rebaje el impuesto corporativo del 27 al 23%. En el escenario actual, ¿cree que se le hace más difícil al gobierno defender ese proyecto? Es decir, encareciendo la vida de la clase media inevitablemente frente a esta realidad, porque es una realidad palpable, tangible, ¿no?, palmaria, pero al mismo tiempo también rebajarle el impuesto al impuesto corporativo. ¿Qué cree que va a pasar con ese proyecto? A ver, yo creo que aquí hay que dimensionar lo que significa ir bajando los impuestos con el propósito, ¿no es cierto?, de establecer bases estructurales que permitan recuperar la inversión en nuestro país. Hoy día la inversión no es exclusiva de un país determinado. Los capitales se mueven de un lugar a otro dependiendo de las condiciones que se ofrezcan. Y hoy día, ¿no es cierto?, los impuestos corporativos en nuestro país están muy por encima, ¿no es cierto?, del promedio a nivel mundial. Por lo tanto, una persona que quiere invertir, obviamente mira las condiciones y va a optar en otras latitudes donde puede producir exactamente lo mismo a un menor costo. Entonces, estas bajas de impuestos, lo que se pretende en ese proyecto de ley, que sean graduales, que entreguen certeza en el mediano plazo a
potenciales inversionistas y de esa forma hacer nuestro país mucho más competitivo. ¿Y eso en qué se transforma? La inversión, usted bien lo señalaba, ¿no es cierto?, genera puestos de trabajo. Y esos puestos de trabajo generan ingresos y bienestar para la familia. Entonces, si por una cuestión ideológica yo quiero mantener los impuestos altos y que en nuestro país no tengamos la posibilidad de generar empleo, bueno, tendrán que asumir su responsabilidad aquellos, ¿no es cierto?, que no quieren que el chileno común y corriente tenga la opción y la oportunidad de un trabajo. Hoy día los niveles de cesantía en nuestro país son altos. Por lo tanto, yo creo que hay que mirar el trasfondo de una medida. Una baja de impuestos no se hace para beneficiar a un sector determinado. Una baja de impuestos se analiza y se estructura para potenciar el dinamismo de la economía. Ministro, antes de que se nos vaya el tiempo, déjeme preguntarle ahora por la otra determinación que anunció ayer el gobierno, es retirar el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. Es lo que sea posible contar. ¿Cómo se lo tomó la expresidenta cuando se lo comunicó el viernes el presidente? Bueno, mira, aquí primero existió una conversación privada entre el presidente Kast y la expresidenta Bachelet. Yo la impresión que tengo que fue una reunión bastante cordial, donde se transparentan las posiciones y en el fondo se dan las razones por las cuales se toma esta decisión. Y el anuncio que se hace en el día de ayer fue de común acuerdo, porque se preguntó cuándo nosotros íbamos a anunciar esto y se le dijo a la expresidenta que iba a ser entre martes y miércoles de esta semana, y eso se sabía perfectamente. Por lo tanto, aquellos que ayer trataban de decir que esto era como una maniobra de carácter distractivo para desviar la atención al alza de los combustibles no tiene ningún asidero y ninguna realidad. Aquí lo que hay que destacar... O sea, podrían ser las dos cosas, digamos. Aquí lo que hay que destacar de que estamos ante un gobierno que cuando tiene que tomar una decisión las transparenta primero con los afectados directamente y en segundo lugar con la ciudadanía. Y estábamos ante una opción, una candidatura que las probabilidades de éxito a nuestro juicio son complejas, son difíciles, y eso se conversó abierta y transparentemente con la expresidenta. ¿Pesó alguna consideración de características de diferencia ideológica al momento de tomar la determinación? No, yo creo que eso sería muy egoísta de nuestra parte, ¿no es cierto?, por una percepción ideológica, ¿no es cierto?, no seguir adelante con una candidatura. Aquí yo creo que hay que operar en función de la realidad y los contextos internacionales, y ese contexto actual y esa realidad actual hacía muy difícil que esta candidatura pueda prosperar. En todo caso nos comprometimos nosotros a que, tal como la expresidenta lo señaló ayer en un comunicado, al continuar su candidatura, nosotros nos comprometimos a no apoyar a terceros. Ya, ahora, ¿el gobierno cree que podría ocurrir que Estados Unidos vete su candidatura y que esa sea la razón por la que finalmente no prospera con ella? Puede ser alguna de las opciones, pero en definitiva aquí yo lo que quiero destacar y rescatar es de que la transparencia con que nosotros hemos actuado con la expresidenta Bachelet, explicándole personalmente en un momento oportuno cuál era nuestra posición. Y por último, ¿en qué posición quedaría el gobierno en caso de que eventualmente Michelle Bachelet ganara la Secretaría General de Naciones Unidas? Bueno, es una situación hipotética en la cual nosotros tan hipotética como que no tiene posibilidades, digamos. Nosotros consideramos que es una situación compleja y muy difícil que se cumpla ese escenario. Ya, pero ¿en qué pie quedaría el caso de que ganara? Si es una posibilidad, como que gane, como que no gane, son dos posibilidades, digamos. Bueno, pero en todo caso nosotros señalamos también expresamente de que en esa eventual competencia nosotros no íbamos a apoyar a un tercer candidato, por lo tanto implícitamente estamos reconociendo la validez de su candidatura. Ministro del Interior, muchas gracias por venir a conversar con nosotros esta mañana al estudio. Muchas gracias a usted, que esté muy bien. 8:26 minutos. Nos vamos a ir a la pausa comercial. Esto que estamos escuchando un clásico de Gino Paoli,
Gino Paoli, que murió en el día de ayer, ícono de la música italiana, uno de los más famosos de la música italiana por canciones como esta que estamos escuchando, Sapore di Sale o Senza Fine, que murió a los 91 años de edad. Así que con su música, recordándolo, nos vamos a ir a la pausa saludando a nuestros auspiciadores. La potencia de Ford F-150 XLT no se detiene. Con su motor V8 de 400 HP y un diseño robusto que desafía cualquier terreno, donde otros se rinden, Ford F-150 XLT avanza, porque es pura fuerza en movimiento. BPX Outsourcing de Remuneraciones ahora es mando medio payroll, misma calidad de servicio con el respaldo de una empresa líder de recursos humanos. Conoce más en mandomedio.com. Haz que tu próximo evento esté a otro nivel en MDS Hoteles Concepción y MDS Hoteles Chillán. Salones equipados, centro de eventos, excelente ubicación y estacionamiento para que todo funcione perfecto. Descubre todo lo que MDS Hoteles tiene para ti en mdshoteles.com. En EconoRent encuentras rentacar, leasing operativo, arriendos diarios, semanales y mensuales con una flota siempre renovada. Tienes cobertura nacional en las principales ciudades y en todos los aeropuertos del país. Asesores expertos y beneficios que suben en cada kilómetro. Infórmate más en econorent.cl. Pausa y volvemos. Quédate con lo importante. Juan Manuel Astorga revisa la actualidad de cada mañana. Esto es Ahora es Cuando, en Radio Infinita. ¡Seba! ¡Mira! ¡Me cambié el FP Plan Vital recién! ¿En serio? ¿Y aquí? Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio! ¡Buena! Cámbiate a FP Plan Vital estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali. Este Black Sale BTR, aprovecha hasta 50% en planes hogar. Contrata internet fibra 940 BTR por solo 14,990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29,990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Oferta válida del 24 de marzo al 5 de abril de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com. Todos sabemos que marzo marca el verdadero inicio del año operacional. Es el mes donde la gestión de personas debe funcionar con mayor precisión, remuneraciones correctas, asistencia en línea, documentos firmados a tiempo y las declaraciones juradas sin errores. No se trata solo de cumplir, se trata de operar con control. Con Talana, automatiza tu gestión en un ecosistema all-in-one, reduciendo carga manual y riesgo operativo. Conoce más en talana.com. Elevamos personas y organizaciones. Talana, tecnología humana. Cuando se trata de la salud de mi familia, los detalles sí importan. Con los exámenes de imágenes UC Christus obtengo un diagnóstico claro y preciso, con atención cercana y toda la calidad de la medicina UC. Por eso, donde me hago los exámenes, no da lo mismo. En UC Christus somos pioneros en exámenes de alta complejidad. Atención para pacientes FONASA e ISAPRE. Y al contratar tu seguro de exámenes UC Christus, puedes obtener hasta un 50% de descuento adicional. Agenda tu hora en uccristus.cl. Somos UC Christus. Somos la Católica. ¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl. Con tu crédito de salud Caja Los Andes puedes aliviar tu bolsillo comprando medicamentos de calidad a precios justos. Porque en Farmacias del Dr. Simi y Caja Los Andes ponemos tu bienestar como prioridad. Aprovecha este beneficio de manera consciente y responsable. Ya lo sabes, si tu presupuesto es limitado, utiliza tu crédito de salud Caja Los Andes en todas nuestras farmacias. Consulta términos y condiciones en www.drcimi.cl. Infinita es parte de Mega Media Radios, que integran también las emisoras Romántica, Disney y Carolina. Infinita, palabras con poder. Estás en Ahora es Cuando, con Juan Manuel Astorga. Es Infinita, 100.1. 8:31 minutos y estamos en el estudio.
Este cruce que se produjo en la puerta del estudio entre el bloque anterior y el bloque siguiente, ¿no? Porque estaba con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y ahora con el ex ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Se encontraron ahí en la puerta. ¿Cómo le va, Álvaro? Gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias por la invitación para poder estar en su programa, Juan Manuel. Bueno, Claudio Alvarado, además, que es una figura del mundo de la política, parlamentario. ¿Cómo ha sido su relación con él? En general, buena. Yo lo conozco cuando fue primero subsecretario general de la presidencia, el presidente Piñera, después fue ministro, claro. Y en ese tiempo yo era presidente de mi partido y senador. Después él se incorporó al Senado y por tanto ahí me tocó la posibilidad de interactuar con él. Tenemos obviamente nuestras diferencias políticas que no son menores, pero en lo personal siempre he señalado que tengo una buena opinión de él. Ya. Déjeme partir preguntándole por la posición que ha asumido su sector político frente a el debate que se instaló a partir de la decisión del gobierno de generar este aumento en el precio del combustible y fundamentalmente diciendo que no hay plata en caja. Decía el senador Daniel Núñez hace un momento que sí hay plata, que el Fondo de Estabilización Económica y Social tiene cerca de 4.000 millones, pero decía recién el ministro Claudio Alvarado que ese fondo es para otra cosa y que de hecho, cuando el gobierno del presidente Boric asumió, tenía 11.000 millones y que utilizó parte de ese fondo en cosas que no eran emergencia. ¿Cómo mira usted como ministro del Interior saliente este debate en estos momentos? De que el gobierno del que usted forma parte no dejó plata en caja. A ver, yo creo que se ha pretendido instalar una versión completamente infundada respecto de la razón de la decisión que adoptó el gobierno del presidente Kast para desproteger a las familias chilenas y permitir esta alza tan abrupta de los combustibles. Uh-huh. Por una razón muy simple, si comparamos el cuadro del 2026 al 2022, en primer lugar, el cuadro externo, partamos por eso, estaba la guerra en Ucrania y el precio del petróleo superó durante 4 o 5 meses los $100 con PIX superior a $120, mucho más que el precio actual. Es decir, el cuadro externo era mucho más difícil el 2022 que el 2026. Ya, pero déjeme decirle, es que este punto es muy importante, ministro, todos los economistas lo han destacado. No tiene que ver no solamente con cuánto cuesta el barril, sino el salto que se pega. Y en este caso, en pocas semanas, el salto del barril fue de más del 50%, o sea, casi duplicó en algún momento el precio. Bueno, independientemente del punto específico, lo cierto es que el barril estaba más caro, mucho más caro. O sea, cuando estuvo en el PIX de 127, estamos hablando de $30 más de lo que cuesta actualmente. Claro, es que he visto cómo funciona el MEPCO, no es lo mismo regularlo cuando se pega un salto breve que cuando se pega un salto tan alto. Ya es mucho más difícil que el MEPCO pueda operar para contener el alza completa. Pero de todas maneras, cuando hablamos de una fluctuación entre 100 y $130, estamos hablando, o 120 y tantos dólares, 127 si mal no recuerdo, estamos hablando de montos similares. Y además un punto de partida que está bajo los $100. En segundo lugar, cuando se habla del contexto fiscal, lo cierto es que el déficit efectivo del año 2021 fue de 7,6, 7,7% o puntos del PIB. Y además en un cuadro inflacionario que era mucho más complejo, una inflación descontrolada. Entonces, ¿qué hizo el ministro Marcel? No desprotegió a las familias, sino que se concentró en trabajar para ver cómo generar condiciones para protegerlas de mejor forma. Y de hecho, tiempo después, si mal no recuerdo, ya en el año 2023 se modificó y se modernizó el MEPCO conforme a la institucionalidad que está actualmente vigente. Entonces se ha generado esta imagen como que hay una inevitabilidad en la decisión, que no había otra alternativa posible, y eso no es efectivo. Simplemente no es efectivo. Puede que al ministro Quirós no le guste el MEPCO, puede que tenga críticas de fondo, puede que no considere prudente su aplicación, en fin. Pero señalar que no habían otras alternativas simplemente no corresponde a la realidad. ¿Y había plata en caja? Porque ese es el debate que dejó instalado. Sobre el tema de la plata en caja, le recomiendo leer una entrevista de el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile y expresidente del Banco Central, José de Gregorio, que señala que aquí lo relevante finalmente es cuánto aumenta finalmente la deuda. Y lo cierto es que el gobierno del presidente Boric, de los últimos 4 gobiernos, es cuanto menos aumentó la deuda, y adicionalmente el último año disminuyó la deuda en relación al PIB, porque hizo un esfuerzo por contener el gasto fiscal. Entonces, cuando se publica por parte de la SECOM una infografía que señala que el país se cae de pedazos, y en este caso en particular, que el Estado está en quiebra. Eso es lo que se dice. Juan Manuel, ¿cuál es el país de América Latina que tiene la mejor calificación de riesgo hoy día? ¿Cuál es el país de América Latina que tiene la mejor calificación? Chile.
Entonces, por un lado, están las instituciones especializadas para finalmente asesorar a los inversionistas, para determinar cuál es la prima de riesgo que se cobra o la tasa conforme a los créditos que se otorgan. Y por otro lado está un candidato presidencial que en su momento dijo que en Chile había más pobreza, que el país se caía a pedazos, o ahora un gobierno que busca excusas para explicar una mala decisión culpando a otros. ¿A quién le vamos a creer finalmente? ¿Al que lo hace con un interés político de acuerdo a la coyuntura interna, o a estas instituciones que señalan que Chile tiene bases sólidas, macroeconómicas, para enfrentar desafíos de enorme magnitud? ¿Cuál cree usted entonces que sería la razón por la cual a este gobierno le interesaría crear ese relato de ese país, provocando además con esta determinación un hecho inevitable que le va a golpear al propio gobierno, porque el gobierno lo golpea, perdón Álvaro, en términos de popularidad, pero también lo va a golpear en términos de inflación? ¿Cuál podría ser la intención detrás entonces de este gobierno, provocándose, o sea, autoinfligiéndose ese daño? Yo lo dije con toda claridad en su momento, fue una advertencia, dije hay que dar el beneficio de la duda, pero pasan los días y tiendo a convencerme que lamentablemente es así. El relato del gobierno de emergencia es una excusa o una forma de justificar medidas extraordinarias que impliquen desprotección social, porque no creen en la protección social, así de simple. Ideológicamente, aquí hay mucha ideología presente, no creen en la protección social. Y son más bien de la lógica que aquí el mercado tiene que resolver y el sálvese quien pueda. Y por eso señalé que el riesgo es que eventualmente existan cambios legales, al menos reglamentarios, pero eventualmente legales, que impliquen desprotección en distintos ámbitos. No creen en la protección ambiental, lo vimos a propósito del retiro de los decretos, y no se cree en la protección social, y eventualmente esto podría implicar impulsar mañana iniciativas para tener mayor flexibilidad laboral. Entonces, claro, el relato, aquí hay un gobierno de emergencia que requiere medidas extraordinarias porque la situación es muy compleja, es lo que sirve de justificación para llevar adelante un programa profundamente ideológico que no cree simplemente en la protección social. Ya, solo porque me interesa esta disquisición, que puede ser un poco político-filosófica, ¿no? Pero ¿no era también un programa ideológico el del presidente Boric? Sí, pero no culpábamos a los demás. Ya, pero o sea, las ideas... Pero ese es el adjetivo calificativo. Usted dice, es un programa profundamente ideológico. Y digo, ¿no era un programa profundamente ideológico con el que intentó gobernar al comienzo Gabriel Boric? Las ideas son inherentes a la política. Y por tanto, hay distintas visiones de mundo. Uh-huh. Yo creo en la protección social, creo en un Estado protector que efectivamente le da la mano a las familias chilenas y a las chilenas y chilenos cuando se caen el camino de la vida para que se vuelvan a poner de pie y sigamos todos caminando como una gran familia. Y por eso creo en un seguro de desempleo protector, creo en un sistema de pensiones con pensiones dignas, creo en un sistema de salud público que otorgue las prestaciones que las personas merecen, en fin. Y esa es una concepción de mundo y una concepción de país. Pero el punto es cuáles son las excusas que se utilizan para tomar determinadas medidas. Y cuando se dice que el contexto internacional es más complejo, digo, momento, tengamos a la vista lo que pasaba en el 2022. Cuando se dice que el contexto macroeconómico es más complejo, digo, bueno, tomemos en consideración a la vista cuáles eran los números del año 2022. Ninguno de esos dos argumentos es efectivo. Y cuando se llega al extremo de señalar que el Estado está quebrado, eso es lo que se dijo. Afortunadamente el ministro Quirós le quitó el piso a esa afirmación. Y el ministro Alvarado hace un momento también aquí. Bueno, pero está en una publicación oficial del gobierno, que el Estado está quebrado. O sea, ¿qué le está diciendo el gobierno de Chile? Mira el nivel de irresponsabilidad. Le está diciendo a los agentes económicos que el día de mañana, cuando le presten a Chile, le cobren más. Porque Chile no es un actor serio que esté en condiciones de cumplir sus compromisos. Y sí lo es. Y así es tan evidente que las clasificadoras de riesgo señalan que somos el país más seguro. Ministro, o sea, Álvaro, exministro, si usted tiene la convicción de que el gobierno podría haber tomado una determinación distinta a la de dejar caer en el fondo el precio de la benzina, ¿por qué la oposición ayer votó a favor de los proyectos de mitigación y no presionó para que el gobierno o echara pie atrás o buscara mecanismos alternativos más profundos para paliar lo que esto va a implicar para la ciudadanía? Bueno, sobre este punto, dos reflexiones. No nos olvidemos cómo funciona en Chile la institucionalidad y todo lo que son temas que tienen impacto fiscal son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Y si habían medidas paliativas, aunque fueran menores, obviamente la oposición las votó a favor por una lógica constructiva. Pero eso no obsta que se cuestione la decisión de fondo.
se debería haber aplicado la ley vigente. Y por tanto había un mecanismo que en su momento se elaboró para proteger a la familia, que esto no tuviera un impacto en el aumento del precio de los combustibles y con todo el efecto derivado inflacionario que iba a generar. Porque no olvidemos que el MEPCO es un mecanismo de amortiguación, es un amortiguador, o sea, lo que hace es que las alzas no sean tan abruptas y también cuando se producen las bajas recauda más con el componente variable del impuesto, y eso permite en algunos contextos favorables tener más recursos y utilizarlo en contextos desfavorables. La lógica de vacas flacas, vaca corta, pero en plazos más acotados. Álvaro Elizalde, déjeme ya hablar de otro tema. El gobierno ayer anunció también que retirará el apoyo o el respaldo institucional del Estado chileno a la candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas. Claudio Alvarado hace un momento dijo que la razón no pasó por argumentaciones de diferencias ideológicas, sino de viabilidad respecto a esa misma candidatura. Y de hecho no descartaba que probablemente incluso Estados Unidos eventualmente vaya a vetar esa postulación. ¿Cuál es la convicción que usted se formó respecto de por qué el gobierno del presidente Kast tomó esta decisión? Yo creo que el presidente Kast, por más que se viste estadista, simplemente no le nace. Analicemos su trayectoria política. Durante 16 años fue parlamentario. Juan Manuel, mencióneme un acuerdo que él haya suscrito relevante para el país con quienes piensan distinto. Uno. En 16 años, ninguno. ¿Y para qué decir el rol del Partido Republicano respecto de reformas tan relevantes como la reforma de pensiones o el royalty minero? Votaron todas estas reformas sistemáticamente en contra. Entonces, le cuesta, yo lo he dicho, le cuesta ponerse de acuerdo, sentarse a dialogar con quien piensa distinto. Y a mi entender, el diálogo democrático es fundamental. En el caso de la presidenta de Chile es una oportunidad para Chile. No es que Chile pueda todos los años tener un secretario general de Naciones Unidas. Primero, porque se renueva, usted sabe, cada 5 años. Van rotándose las regiones. Había solo un latinoamericano secretario general de Naciones Unidas, nunca una mujer, y no cabe duda que la chilena mejor posicionada es Michelle Bachelet, y también de las latinoamericanas mejor posicionada, porque no solo fue jefe de Estado, sino que además lideró 2 organismos de Naciones Unidas, claro, como es ONU Mujeres, por encargo del secretario general Ban Ki-moon, y el alto comisionado por encargo del secretario general Antonio Guterres. Entonces, finalmente, esa es una oportunidad para el país. Y lo que yo he dicho que había que ponerse la camiseta del país. Ahora, afortunadamente, ya ha tomado la decisión de perseverar en su candidatura. ¿Pero usted cree que la razón del gobierno es ideológica? Tendrán... A ver, la explicación que han dado no tiene mucho sentido, en absoluto. Ya, no lo convence que sea que tiene mucha competencia y que no tiene viabilidad real esa candidatura. Pero se dice, no, es que hay muchos candidatos latinoamericanos. Bueno, si se sabe que lo más probable es que sea un latinoamericano. Y segundo, no todas las candidaturas que se han inscrito son igualmente competitivas. Y en el caso de la presidenta Bachelet, cuenta con el apoyo de 2 potencias regionales, como el caso de México y Brasil, que además tienen una enorme influencia en otras regiones y que pudiera generar apoyo también de otros países. ¿Usted cree que corre el riesgo de que Estados Unidos pueda vetar su candidatura? Se ha hecho mucho mención de eso, pero son 5 los países que forman parte del Consejo, que son miembros permanentes de Naciones Unidas. Rusia, del Consejo, claro. China, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Ahora, 2 de esos países, digamos, China, feliz con Bachelet y su informe respecto de violación de los derechos humanos, no debe estar, digamos. Se corre ese riesgo. Pero tampoco es que el veto haya sido un instrumento que se haya utilizado sistemáticamente en la definición del secretario general. O sea, el veto es solamente para decir no quiero esta candidatura. No es necesariamente hay que esperar que el país apoye, pero podría sí eventualmente uno de esos 5 países vetar una candidatura en particular. Y hay quienes piensan que Donald Trump no quisiera que alguien del mundo del socialismo continúe a cargo de Naciones Unidas. Sí, pero ¿cuáles son las otras candidaturas? Muchas de ellas forman parte también de, podríamos decir, la corriente socialdemócrata, como el caso de la candidata costarricense. Ya. Que no nos olvidemos que fue vicepresidenta y que milita en el Partido Liberacionista. ¿Cree usted que fue un error estratégico del presidente Boric, al menos no haber socializado con los entonces candidatos presidenciales el anuncio de respaldar la candidatura de Bachelet? El presidente Boric este anuncio lo hizo públicamente en Naciones Unidas en septiembre y además señaló en una entrevista ante la prensa de que iba a formalizarla antes del término de su mandato. En eso fue transparente, explícito todo el país entero. Claro, pero eso es distinto a socializarlo con los candidatos. Pero fue una decisión explícita, socializada ante el conjunto de la sociedad chilena. Así lo hizo en un medio de comunicación en el ejercicio de sus atribuciones. El presidente Kast ejerció sus atribuciones
Cuestión distinta es que yo no comparto la decisión que ha adoptado. Álvaro Elizalde, ¿quién es hoy o quién es? Perdón, quiero volver a un tema, este tema ideológico, lo ideológico de las decisiones. Sí. Si una persona tiene un proyecto de país y toma una determinada decisión por su proyecto de país, bueno, bienvenido sea, eso contribuye a un debate honesto. Pero lo que no se puede es inventar excusas o culpar a otros para tomar decisiones impopulares. Y eso es lo que ha ocurrido en el caso de la decisión del gobierno del presidente Kast sobre esta supuesta inevitabilidad para tomar una decisión distinta cuando eso no es efectivo. Ha costado identificar, y puede ser que esté en proceso de reorganización, ¿dónde están los liderazgos hoy día en la oposición de izquierda? ¿Usted los puede identificar más fácilmente o cree que efectivamente están en ese proceso de reorganización? Hay múltiples liderazgos en el progresismo. Bienvenido a que así sea. Ya, pero ¿cuál identifica así de buena primera que me podría nombrar? Por cierto, el presidente Boric es un referente para nuestro mundo. La propia presidenta Bachelet, independientemente de que ya no está en asuntos de política interna, es un referente. Hasta ahora el presidente Boric ha mantenido riguroso silencio. Sí. ¿Y en términos internos con ustedes ha conversado? Con él he estado yo en permanente diálogo, así como con los demás integrantes de lo que fuimos parte de su comité político. ¿Y usted cree que puede ejercer un rol de articulador para reorganizar bien a esa oposición? El presidente Boric tiene un compromiso con Chile y por tanto, obviamente que le interesa lo que ocurra con el país. Y cuando sea procedente dará a conocer sus puntos de vista. Claro, porque lo que vimos, por ejemplo, al momento de la conformación de las mesas de las cámaras, es que más bien la oposición está dividida. Pero son temas más de coyuntura que están radicados en el Congreso y que tienen que resolverlo los partidos políticos, las bancadas. Yo creo que hay que distinguir entre los temas más de largo plazo y que tienen que ver con temas más sustantivos de la dinámica política cotidiana que está radicada propiamente en los partidos políticos. Y siente, el otro día conversamos con el senador Diego Ibáñez, que el copamiento, por decirlo así, de este gobierno con la multiplicidad de anuncios que comenzó a hacer y la gran cantidad de cosas que ha puesto sobre la mesa, de alguna manera le ha complicado a la oposición el poder salir a reaccionar frente a esa multiplicidad también de elementos que el gobierno ha puesto en estos últimos 15 días. Pero veamos también lo que ocurrió con la oposición al presidente Boric. También había matices, distintos puntos de vista. Hubo un sector que fue constructivo, que participó de acuerdos relevantes, otro que se negó sistemáticamente a votar a favor de las buenas ideas o las buenas propuestas porque finalmente quería hacerle pagar un costo permanente al gobierno. En fin, la sociedad chilena es diversa y así como el mundo conservador es diverso, también el progresismo es diverso. Álvaro Elizalde, última pregunta. ¿Tiene claro qué quiere hacer en estos meses? Estoy en veremos, como se dice. ¿Sí? Está en reflexión. No sé si reflexión es una palabra que tiene una profundidad mayor. Estoy descansando. Estoy en veremos. Okay. Tengo que tomar ciertas decisiones, obviamente, en los próximos días, pero no sé si da para... Yo entiendo que uno puede reflexionar respecto a temas más sustantivos. Aquí tengo que tomar ciertas decisiones bien específicas. Más pragmáticas. Más pragmáticas con la vida cotidiana. Muy bien, pues Álvaro Elizalde, gracias por venir a conversar. Además, hace tiempo que no lo veía sin chaqueta, corbata, con la camisa formal ahí. Sí. Está bien, pues, como el ciudadano Álvaro Elizalde. Ni yo me reconozco ahí en las imágenes que veo en el monitor. En el monitor, ahí está Álvaro Elizalde. Perdón, a propósito de liderazgo, veo ahí al alcalde Tomás Bodanovich hablando en este momento. También muy importante dirigir. En transmisión que estamos haciendo mientras tanto en el matinal de Mega. Gracias, Álvaro Elizalde. Gracias, Juan Manuel, que tenga un muy buen día. 8 empresas, Ecolorrent, muévete con nosotros. Estás en Ahora es Cuando, con Juan Manuel Astorga. Es Infinita 100.1. Esto es My Way, de Frank Sinatra. Una canción para el final. Así se llama el especial de Canción Infinita. Y al final del programa, no vaya a creer que no estaba. Estaba, pero al otro lado del vidrio, Rodrigo Bravo, nuestro editor de política, escuchando atentamente las entrevistas que hemos hecho esta mañana. ¿Cómo está, Rodrigo? Bien, Juanma, tremendas entrevistas que van a marcar la pauta, ya lo están haciendo. Así como va a marcar la pauta, Juanma, lo que va a pasar en pocos minutos más en el Senado, confirmado, la moneda va a reponer algunas indicaciones, lo que va a traspasarse las va a recuperar en el Senado y se va a traspasar la decisión en la Cámara de Diputados que estaría citada esta misma tarde. Así es, pues. Mirad lo que ocurra con la votación del proyecto de mitigación en el Senado, tiene que volver a la Cámara. Exacto. Y eso hace recién a las 7 de la tarde, sé que esto es para largo. Es para largo. Ya. Muy bien, pues saludamos como siempre a nuestros auspiciadores. Estar cerca es proteger lo que más quieres, es darte respaldo y tranquilidad cuando lo necesitas. Conócelos en southbridgeseguros.cl, más que seguros cerca de ti. Starlink Direct to Cell ya está en Entel Empresas. Conoce el nuevo servicio de cobertura satelital para todos sus clientes móviles. Entel Empresas, la primera y única operadora de Latinoamérica con mensajería satelital directa al celular. Envía y recibe hasta 20 SMS mensuales sin costo. Entel Empresas, contigo en todas.
Estudiantes de arquitectura de la USS diseñaron Casa Colmena, un proyecto de viviendas sustentables para familias del Biobío. Aprendizaje que conecta con las necesidades reales y forma mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián. En UC Christus, obtiene un diagnóstico preciso en imágenes. Además, conoce su seguro de exámenes con hasta 50% de descuento adicional. uccristus.cl. ISAPRE Colmenas apoya la vida saludable y el deporte chileno a través de diferentes beneficios como programas preventivos gratuitos y la mejor red de clínicas del país. Colmena está contigo.